¿sí? Y esto implica dos puntos de vista diferentes sobre el sistema. ¿Sí? A ver, ¿qué sospechan de esto que diga estáticos todo esto? Y acá tengo el diagrama de clase, y esto que diga dinámicos y tenga el diagrama de caso de uso. ¿Qué dirían que modela esto y modela esto? No se pagan. ¿Cuál dirías que tiene los métodos? Ahí apagó todo, se apagó todo. ¿Sí? Todo. Entonces fíjense. Ta. Ah, no te puedo creer, tengo acá. Tengo producción lumínica, claro. Entonces fíjense que el estático, efectivamente, todos estos, y fíjense todos los niveles que yo puedo desarrollar de diferentes aspectos para almacenar información. El diagrama de clase es el que vamos a ver, pero diagramas de componentes, ese es otro nivel de estaticidad. El diagrama de paquetes, esto es bien técnico, bien de bajo nivel, ¿sí? Especialmente cuando tengo que habilitar redes y tengo que trabajar con bases de datos distribuidas en diferentes lugares. Necesito ver cómo van a estar los paquetes desparramados. Entonces me permite a mí, según la necesidad, ir viendo cómo me conviene modelar. En general el UML no se aprende de memoria, sino que se aplica y según lo que me requiere el caso, me fijo qué diagrama me sirve más. En general es un clásico el diagrama de clase, por eso es el que vamos a ver, así como el diagrama de caso de uso. Es como los inevitables. Pero según lo que necesites, y me voy al otro, el diagrama de actividad es bastante usado también. Eso nosotros lo usamos, pero por una cuestión de tiempo yo lo he sacado. Sin embargo, es un diagrama que se usa mucho en tipo los organigramas. ¿Vieron el año pasado que ustedes veían el cursograma? ¿Ustedes hicieron un cursograma? No. Al profe Edu le encantan los cursogramas. No les hizo hacer uno que tenían que explicar cómo era el procedimiento con dibujitos, decía acá se almacena, no. acá. ¿No? Bueno, entonces le dejó de gustar. Pero lo que te explica esto es con un diagrama la secuencia de la actividad. Entonces vos tomás el proceso, ustedes estuvieron explicándome procesos que hacía el sistema objeto. Esto permite diagramar el proceso. Entonces, cuando vos no te queda tan claro dónde se almacena, cómo se capta el dato, cómo se muestra el dato, primero te haces un diagrama de actividad. Te explicás qué se está haciendo en el sistema objeto. Y ahí identificas, esta parte lo trabaja el sistema de información, esta parte no tanto. Entonces ahí rápidamente vos podés explayarte en lo que sí te conviene y en lo que no, lo dejás solamente descrito en un diagrama general. Esto sí es muy concreto y tiene que ver con cosas que va a hacer el sistema de información. Acá es los tipos de uso que los usuarios van a hacer del sistema de información. No hay vuelta. Y el diagrama de estado es algo que complementa el diagrama de actividad. Igual, todos estos en el libro, que es UML en 24 lecciones, tienen un desarrollo de cada uno. Y se los dejo, como le dejé el año pasado el de SQL con eso, que sea como su libro de cabecera. Ténganlo ahí y cuando lo necesiten, consultan los diagramas. O sea, no tiene sentido que yo se los diga de memoria ni que se los tome de memoria, porque uno se olvida al mes, que si tenemos suerte les doy un mes de conocimiento. Pero sí ténganlo como una herramienta. Entonces, tienen que modelar. El diagrama de clase no les salió. Necesitan todavía clarificar. Investiguen un poco los demás diagramas. ¿Sí? Dinámicos son diagramas de comportamiento. Mejor dicho, diagramas donde hay acciones con el sistema. Los de comportamiento es cómo se comporta el sistema en sí mismo. Y los de interacción, lo que ponen el énfasis, estos también ven la interacción del usuario, pero esto ponen el énfasis en concretamente la comunicación entre usuario, sistema y subsistemas entre sí, o componentes del sistema informático entre sí. ¿Sí? Entonces, diagrama de colaboración puede ser reflejar cómo dos bases de datos diferentes se relacionan para responder algo, por ejemplo. Eso es el diagrama de colaboración. No me sirve el diagrama de clase, tampoco me sirve el diagrama de caso de uso, que tiene que ver con un sistema en particular, pero el diagrama de colaboración me permite ver entre sistemas cómo funciona. Entonces, esa interacción que aparece acá es entre el usuario y el sistema de información, pero básicamente elementos diferentes del sistema de información. Elementos de hardware y elementos de software. De estos no vamos a ver ninguno,
¿sí? Porque en realidad depende mucho del tipo de sistema que vayan a desarrollar. Sin embargo, son también muy útiles para entender cómo funcionan, especialmente sistemas complejos. Te llaman para ver cómo es el sistema de COGAS, y vas a necesitar ver varias bases de datos, con uno solo no te alcanza. Te llaman para ver cómo es el sistema del ministerio, no sé, del CIDI, el registro de personal, y no te va a servir, necesitas hacer un diagrama de colaboración porque hay muchas bases de datos funcionando. Te dice, uní el CIDI con el sistema catastral de la misma provincia. Ahí son dos sistemas diferentes de unir. Ahí no te sirve el diagrama de clase que se concentre en un sistema. Necesitas ver cómo interactúan entre sí. Te vas a los diagramas de ahora. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Pero, profe, los dinámicos, estáticos no estuvo. ¿Los estáticos qué eran? Son diagramas que te van a trabajar la estructura de datos. Solamente. Entonces, los métodos van a estar en los dinámicos, ¿verdad? Sí, tenemos un solo problema acá, que es el diagrama de clase, que es como un híbrido, porque vos fíjate, pone el énfasis en una estructura, Sí. pero adelantás un poco sobre métodos. Ah, Lo que pasa es que el diagrama de clase a lo sumo te enuncia los métodos, pero no te los desarrolla. Acá es donde se va a desarrollar los métodos. mira. De hecho, ustedes van a tener que tener cuidado, porque lo que pongan acá como método lo tienen que referenciar como casos de uso. Todo método tiene que tener su caso de uso. Entonces acá lo enunciás, por eso es cómodo el diagrama de clase, porque está como, es un híbrido. Si bien pone mucho énfasis en la estructura, entonces me permite desde ahí sacar una base de datos, ¿sí? Porque el diagrama de estructura también te permite adelantarte a los métodos que tenés, o sea, algunas acciones básicas con esa estructura. O sea, es como que el estático responde a la pregunta de qué métodos hay y los dinámicos cómo trabajan. En el caso del diagrama de clase, sí, responde a qué métodos hay. El diagrama de componentes no tiene método, este no, el paquete tampoco, este no, el de objetos sí usa. ¿Sí? Los dos violetitas son como los híbridos. ¿Sí? Igual el énfasis está puesto en analizar la estructura. Ahí. Claro. Pero el diagrama de objetos también tiene métodos. Claro. Porque el diagrama de objetos sale del diagrama de clase. Ah, perfecto. Uno de ellos lo está. Lo que sí acá decís es concretamente la aplicación de estos métodos genéricos a un objeto concreto. ¿Sí? El diagrama de objeto es bastante pavo en realidad en relación a la abstracción, porque ya directamente para hacer diagrama de objeto te pasas a crear el objeto. Ahí sí codifica. Piensen ustedes cuando hacen programación, ustedes crean la clase y después ponen el constructor para crear el objeto y largan con el código para crear un objeto y usarlo. ¿Cómo? ¿Qué constructor? Init. El profe Mati me da. Constructor. Ahora que ya casi que ya van a pasar a tercer año, les voy a confesar que hace unos años, yo hablando de SQL, hablé del lenguaje de programación y se me rescapó. Como a la semana, profe Mati. ¿SQL es un lenguaje de programación? Claro, no, técnicamente no lo es porque no tiene estructuras de control. Digo, no, Mati. Dice, ¿por qué los chicos dicen que sí? Mi culpa. Le digo, se me debe haber escapado porque efectivamente es así. Así que la cuestión específica, sí, yo puedo meter la pata y el que tiene ahí la clave es el profe Mati. Bueno, vamos a ver ahora el diagrama de clase. De todo esto, igual acá, si ustedes quieren, tienen como si fuera este es justo el diagrama de clase, pero tienen los diagramas más importantes, tienen acá una síntesis. Todo esto está sobre el libro Las 24 horas de UML, que ese libro tiene una primera parte que desarrolla cada uno de los diagramas y una segunda que toma un ejemplo y lo desarrolla desde el principio hasta el final con todos los diagramas integrados. Entonces, para profundizar UML se lee en la segunda parte y te larga con un caso inicial y te va mostrando cómo se construye. Incluso tienen ejemplos de preguntas, simula las preguntas que se hace al cliente, te simula una instancia de entrevista y te va arrojando la respuesta y te muestra cómo esa respuesta la pasa a un diagrama. Es como muy... yo en otros años que tenía... Bueno,
para esta materia se redujeron la cantidad de horas, pero tenía otro tipo de carga horaria, entonces trabajamos también ese ejemplo en particular, leían el ejemplo. Se los recomiendo porque la verdad que es muy piola. Bueno, diagrama de clase. Diagrama de clase es así. A ver, primero les muestro el ejemplo, después vamos a ver qué tiene. ¿Sí? Decime qué va a entrar, decime. No, Luján, pero de cosa. La maldita esto. ¿Sí? Bueno, ¿qué pueden reconocer ahí antes de que pasemos a ponerle los nombres correspondientes? Línea. Entidades. Las líneas. La primera cosa que... Bueno, vamos con la que dijo Emi. Las líneas. ¿Qué creen que es líneas? ¿Qué creen que están...? Bueno, además de las líneas hay otra cosa. Generaciones. Tal cual. ¿Entre qué? Entidades. Se llaman, en este caso, es un diagrama de clase, o sea que esos son... De clase. Ah, O sea que, fíjense, ¿De objetos? ¿De objetos? ¿De objetos no son objetos? No, esto es clase. Si fuera objeto, ¿qué tendría que tener? Un objeto siempre tiene el nombre del atributo y qué más. Y además, además del método, un objeto que tiene que tener sí o sí, si no, no es objeto. Un valor. O sea, ¿cómo yo me doy cuenta que esto no es un objeto? Porque lo que tiene es algo bien genérico. Tiene el nombre como atributo, pero no tiene un valor determinado para el nombre. Si acá el nombre le el nombre, 2 puntos, Emiliano, ese es un objeto. ¿Sí? Entonces, el objeto, acá por eso es fácil identificar que esto no es un objeto. Tal vez no se identifique que es una clase, pero al menos saben que no es un objeto. No de valores determinados. ¿Sí? Sí. Genial. Entonces esos rectángulos son clases. Vamos a este rectángulo. Este rectángulo es como difícil de ver. Vayamos a... que no tienen, algunos tienen un método, otros no, pero es este. ¿Ven que tiene 3 partes? ¿Sí? La primera parte de todo, la de arriba, ¿qué vendría a ser? El nombre de la clase. O sea que sepan que siempre tengo que definir el nombre. Y tienen otras 2 partes. La segunda de todas, que es esta de acá, ven que este no lo tiene, la tercera está muy chiquita, acá también. Pero vamos a la segunda de todas que lo tienen todos. ¿Qué vendrían a ser? ¿Atributor? Tal cual. Entonces fíjense que en persona tengo nombre y SEI, que es un código. En universidad tengo el nombre y la ciudad en la que está. ¿Sí? Y la tercera, que lo pueden ver acá abajo, fíjense que es una palabra que es acercar a un sustantivo, ¿no? Es un atributo, algo que caracteriza a ese nombre, a esa persona. En realidad, clase y entidad comparten características. En general, yo puedo rastrear las clases en la... hay muchas clases que encuentro en la vida cotidiana. ¿Sí? Hay otras que son más abstractas, pero muchas se encuentran en la vida cotidiana. Y tienen atributos, características que dependen de esa clase. Y fíjense el de abajo, este de acá. ¿Qué vendría a ser? Método. Tal cual. ¿Cómo se dan cuenta que es un método? Además que está al final. ¿Qué? Paréntesis. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Y por qué es una acción? Exacto. Cuando armen esto, acuérdense, el nombre se enuncia como un nombre lo más claro posible y representativo. Después vienen los atributos, que son sustantivos, y vienen las acciones. Los métodos son acciones. ¿Sí? Acciones que yo puedo hacer con la clase o que la clase hace con otra cosa. ¿Sí? Entonces eso tenganlo presente porque es como muy importante de hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, este es en una universidad, yo tengo un trabajador que este es un tipo de categoría de investigación. ¿Sí? Entonces, por eso dice categoría I. Entonces, este PDI puede investigar y puede enseñar. O sea, investiga y enseña. En cambio, este, que es otro trabajador de la universidad, es un administrativo, porque fíjense el método que tiene. ¿Sí? El método me habla mucho también de lo que es la clase. ¿Sí? Ahora que ya vimos, tenemos clase, pero tenemos estas rayitas que son ¿qué cosa? Las relaciones. En las clases se llaman, en los diagramas de clase se llaman asociación.
sea, tengo las clases, tengo los atributos, tengo los métodos, las asociaciones. Y hay algo más que aparece acá. ¿La flechita es intermedia? ¿No? Tal cual. Ven que acá tengo esta que es así, esta que es así, esta que es así, y ya vamos a ver qué es. Una asociación muy especial. Esta que tiene limitas de puntos. ¿Sí? O sea que no todas las asociaciones son iguales. ¿Sí? A diferencia del DER. El DER todas eran relaciones, ¿no? Tenía otro aspecto que era la cardinalidad. Pero acá tengo tipo de asociación, que es lo que vamos a investigar un poquitito, porque es lo más diferente que hay en relación a el enfoque orientado a objetos. ¿Sí? Y esto que está acá, y esto que está acá, a ver qué podemos deducir. Miren, estudiante dice estudiante de grado, estudiante de doctorado. ¿Qué puede ser eso? ¿Una subcategoría? Sí. Una subclase. Una Una herencia. subcategoría, una subclase, y vos dijiste la palabra que es técnicamente correcta. Una herencia. Una herencia. Esto me está mostrando un tipo de relación muy particular que es la herencia. ¿Saben lo que es herencia? ¿De trabajar en herencia con Mati? No, Más o menos. Algo trabajamos. ¿Y qué, a ver qué le resuena a herencia a ustedes? Vamos a buscar una definición de Que de una clase caso. madre Sí. hereda atributos y métodos a clases hijas. Bien, ¿y para qué me sirve prácticamente una herencia? Perdón, repetir los métodos didácticos. Ahorro código. Ahorro código, o sea, porque reutilizo. En este caso yo estoy reutilizando ¿qué cosa? Acá, ¿qué es lo que estoy Estás reutilizando? utilizando El nombre y el CI. los atributos. Estudiante. Tal cual. Estoy heredando de estudiante nombre y el código, que acá además le agrego programa y acá le agrego titulación. Porque yo puedo, cuando hago la herencia, sí o sí heredo de la madre, pero puedo agregarle atributos y métodos que sean particular del hijo. ¿Sí? Yo puedo tomar la herencia y agregarle. Si no, sería lo mismo. Si estudiante de doctorado no tuviera algo extra, ¿para qué hago la herencia? Que quede como estudiante solo. Pero yo lo que estoy advirtiendo acá, sí. Este y este heredan de este. Claro. ¿Y por qué la flecha está arriba? ¿Por qué no viene acá? Y del otro lado también. No entiendo la pregunta de No, nuevo. porque Es como que Porque acá hay otra esto herencia. fueran las madres y aquel fuera el hijo, por el tema de que la flecha indica para arriba. Y porque te está diciendo, este hereda de, Depende de. o depende de estudiante, pero esto es hereda de. Profe, No, O sea, pero le gusta lo que el cerebro. significa, lo que vos lees es estudiante de doctorado, ¿de dónde saca las cosas? De arriba. Y fíjate vos que estudiante hereda de persona. Parece que algo lógico, no es Bueno, pero vos sabés que estos diagramas no son. Bueno, No son tan tienen lógicos. otra lógica que no es la tuya. Ah, ¿qué lo El hizo? Es problema como del el diagrama no filtro, mopa. ¿viste? ¿Qué lo hizo? En breve te vas a poner unos lentes y te va a aparecer el diagrama según la lógica que vos querés. Normal. O sea, la herencia siempre va para arriba. Lo que tenés del lado del triángulo es la supraclase. ¿Sí? Entonces, lo que vos tenés acá es que el estudiante de doctorado heredó el nombre y esto y le agregó programa. El nombre y la clave y le agrega programa. Y le agrega un método incluso, que difiere de este. Porque acá la situación es esta. Yo tengo estudiantes, pero tengo algunos estudiantes que tienen una particularidad diferente a otros estudiantes. Y eso lo tengo que modelar de alguna manera. Entonces no los puedo meter en un solo combo porque hay cosas que si le agrego a uno le voy a agregar a todo. Si yo solamente tuviera estudiante, ¿sí? De pronto tenés algunos que tienen titulación, pero el doctorado no tiene titulación, ya tiene la titulación. Y el doctorado hace una tesis, pero el estudiante de grado no. Entonces tengo un centro común y tengo mini diferencias que tengo que particularizar. Lo que me pasa acá con trabajador. Todos los trabajadores tienen una fecha de inicio en la cual empezaron a trabajar en la universidad, pero el administrativo no enseña. El profesor sí enseña. Entonces necesito poder distinguir. Entonces, reutilizo lo que puedo y distingo lo indispensable para reflejarle los datos, la estructura que yo necesito almacenar. Sí. ¿Heredan métodos también? Sí, totalmente. O sea, si los dos investigaran, el investigar lo pondría arriba, ¿verdad? Claro. En este caso, fíjate que no era ninguno un Claro. método. ¿Sí?
Y hay algo más que tiene este diagrama. La línea, esa fila vacía, debe tener en alguno. Estas filas vacías significa que esta clase no tiene método. No tiene. Ah, Este no tiene y ni. acá abajo No no tiene, nada. no tiene atributos. Acá no tenés ni atributos ni métodos, esto es Pero otra. porque hereda de allá del trabajador. ¿no? Está heredando casi completo, claro, vos fíjate que está teniendo una herencia, pero igualmente esto es, ya lo vamos a ver qué es. Están los numeritos de eso también. Sí. Bien. Y a su vez Los también hay numeritos esta fecha del medio. están las flechitas, porque a diferencia del diagrama de DER, tiene sí orientación las asociaciones. Sí, tiene que ver, ¿verdad? Orientación. Acá lo que le está faltando es la palabra en general. A este ejemplo está faltando ponerle abajo la palabra. Así como teníamos las relaciones, una palabra que indicaba el tipo de relación, tengo también un sentido que no lo tiene el DER. Entonces, yo puedo tener, la universidad tiene estudiantes, sería en este caso, porque el sentido está leído desde la universidad hacia estudiantes. ¿Sí? Sí. Y podría tener perfectamente otra raya acá que vaya la relación hacia el otro lado. Distingue tipos de asociaciones diferentes con tipos de datos diferentes. Una pregunta, si trabajador y estudiante heredan de persona el nombre, ¿por qué el trabajador no, o sea, el estudiante vuelve a poner nombre y el código ese y hace el trabajador? Es excelente lo que estás marcando. Cuando pasa eso, esto puesto así y puesto así, lo que está haciendo el estudiante es reescribir el atributo de la clase madre. Claro. Si vos repetís en tu definición de clase, de vuelta con el mismo nombre de lo que heredás, lo que hace, no modificás la clase, la supraclase, pero sí modificás para la estudiante en particular, que es la subclase, la definición de nombre. Ponele que vos aprovechás todo de nombre, pero le cambiás, bueno, en este caso no es un nombre, no es compuesto el atributo, así que no le puedo cambiar una parte, no. Si fuera fecha, por ejemplo, podría cambiarle que en vez de tener 2 dígitos el año, acá tengo 2 dígitos y acá lo pongo con 4. Por ejemplo, que no es el caso, acá el nombre sería difícil. Ponle que acá tenés un nombre y acá le agregaste el segundo nombre en el mismo campo. Es nombre, pero acá tenés más detalle que acá. Pero ¿Sí? si en ese caso la flecha de arriba no estaría, ¿Esta? esa de ahí no estaría conectada al estudiante, sería lo mismo, ¿verdad? No, si esto no estuviera esta conexión, Sí. esto no está reescribiendo ninguna característica de esta, ni puede aprovechar, aunque sea mínima, ninguna característica de esta. Reescribir no significa que reescribe completo, Emi. Ajá. Vos podés reescribir una parte, lo que yo te decía del año. Vos querés que siga siendo una fecha de ingreso, pero en el caso de estudiante necesitas que se guarde 4 dígitos y en el otro no. Entonces, es mucho más, fíjate que en ese caso la reescritura parte del tipo de fecha que le vas a poner a un campo o al otro, a un atributo al otro. Es mínima, pero el hecho de poder hacer esto me permite ingresar ese mínimo detalle. Lo mismo Sí. pasa con los métodos, profe. Sí, totalmente. Eso es lo que. Método heredado, lo puedes reescribir. ¿Eso es el polimorfismo? Tal cual. Muy bien, ay, están ajustadísimos. Somos filósofos. Que la típica ahí es el método abrir y lo asocias a una clase que sea puerta, que sea libro, que sea regalo. Todos se abren, pero tienen características particulares para cada uno de las clases. Y eso conceptualmente vos podés hablar de abrir, pero luego redefinís en cada clase hacia adentro las particularidades del grupo. ¿Sí? Lo que tiene de bueno esto también es que hacia afuera sigue siendo nombre. Ponele que yo tengo un programa que me está levantando los nombres de campos, digamos, ¿no? Cuando yo hago esto, cuando vaya a levantar a persona nombre, levanta según la característica o fecha, acá el nombre ya dice, bueno, nombre acá guarda un solo nombre, acá guarda los dos, vamos a hacer eso. Si levanta de persona nombre, va a levantar con la característica de un nombre cargado. Y si levanta no tengo que modificar el programa de afuera que levanta el campo. Si entré acá y lo reescribí adentro. Eso también tiene que ver con el encapsulamiento.
O sea, hacia afuera la interfase no la modifico, sigue siendo el nombre del campo, pero acá pisé la definición y acá le meto otras cosas hacia adentro. Lo que te pasa con las funciones. En los métodos es mucho más fácil de ejemplificar. ¿Sí? Lo que pasa es que acá estamos trabajando en un nivel, acuérdense, de abstracción. A mí no me interesa ahora cómo se programa cada método, ni qué tipo de datos estoy asociando a cada atributo. Acá estoy haciendo la cosa más grande. También me sirve para los programas esto, ¿no? Para hacer los programas. ¿Sí? Y esto que dijeron los Carlos o Emi, ¿ven que hay números acá? Bueno, lamento decirles que tiene también cardinalidad, que en este caso se llama multiplicidad. Y la multiplicidad, ¿qué reflejará? A ver, vamos a hacer tomando lo que saben del DER, a ver si pueden sacar qué características tiene acá. Por ejemplo, en la universidad tiene un más, tiene dirección hacia el trabajador. Es un trabajador y acá tenés muchos, ¿no? No, un trabajador puede trabajar en una universidad y la universidad tiene muchos trabajadores. ¿O no? ¿Por qué no es la más fácil? Un trabajador puede trabajar en una o varias universidades. También podría ser. En realidad, ¿sí se acuerdan que el año pasado salteábamos el que estaba cerca y no íbamos al otro? Yo pensé que era que limpiaba. No sé por qué me imaginé la cosa. Pero entonces, por eso dice, puede trabajar en una o varias universidades. Claro, una como mínimo. Va a ser una como mínimo. Después puede trabajar en 2, 3, 4, cantidad de cosas. ¿Y las universidades no tienen muchos trabajadores? ¿No sería de muchos a muchos? No. Bueno, esto es un modelo. Vos podés criticar el modelo y decir no estoy de acuerdo con este modelo, vas al cliente y ves cuál es la realidad. O sea, acuérdense que esto es un reflejo de una realidad y yo puedo no estar de acuerdo con el modelo. Acá lo que estamos viendo es un ejemplo. Claro. Hasta podría estar mal, ¿sí? Pero la idea es que puedo reflejar, cuando yo digo un trabajador y una universidad, estoy hablando no de clases, sino que estoy hablando de qué. Si digo un trabajador, varias universidades. Y ahora sí de objetos. De objetos. Entonces, lo que refleja acá la multiplicidad es qué cantidad de instancias de trabajador se van a relacionar con qué cantidad de instancias de universidad. ¿Sí? Que en el caso de un diagrama de clase son objetos. En el caso del DER hablábamos de registros, ¿se acuerdan? Como para poner una cosa, pero no había ahí un... ¿Hasta acá vamos bien? Increíble. Acá lo que ven ahí, esos cositos también son tipos de asociaciones. Ven que hay rombitos blancos, rombitos negros. Hay estos que no tienen rombitos ni nada. Esta es la asociación simple. Esta es que la herencia. Y esta que ya vamos a ver qué es la aplicación, las restricciones. ¿Sí? O sea, tienen tipos de asociaciones. Pero fíjense que tienen cosas similares. Tampoco es que es tan ajeno, ¿no? Y la otra cosa que yo solamente para convencerlo, la otra cosa, acá tienen el diagrama de objeto. ¿Ven cómo es el diagrama? Miren el diagrama de objeto. Cómo se arma la representación. Ven que está el atributo con el valor. ¿Sí? Y acá tengo incluso el nombre de la clase con el tipo particular de instancia de la clase. ¿Sí? Bueno, déjenme que pase a esto porque quiero llegar al diagrama de caso de uso. Este es el segundo que vamos a ver. Como lo estoy presentando a modo general, y la semana que viene vamos a trabajar sobre diagrama de clase particularmente, les presento también el diagrama de caso de uso, que va a ser la tercera cosa que van a hacer. El diagrama de caso de uso, acuérdense que tiene que ver con requerimientos del sistema desde el usuario. Es decir, el usuario, ¿qué puede hacer con el sistema? ¿Sí? Entonces, describe las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. O sea, cada caso de uso son cosas que el usuario puede hacer con el sistema. Ustedes van a tener el sistema, a decir, ¿qué es lo que el usuario quiere que haga con el sistema? Esto hasta ahora creo que no lo hicieron. El diagrama de clase va a resonarles cosas del DER, pero esto sí que es algo que no hicieron.
No sé, ¿trabajaron con Eduardo requerimientos del sistema de organizaciones? No trabajaron requerimientos. Sí, la entrevista. Capaz que sí, pero no me acuerdo. Sí. Pero ¿qué hicimos con él? No, pero la entrevista te muestra requerimientos, vos tenés que traducir los requerimientos. Pasaron cosas. Ahí elaboramos nosotros. Sí. Bueno, entonces no me voy a detener en eso, voy a empezar a resultar escabroso. Y esa es la representación mínima de un diagrama de clase. ¿Sí? Perdón, diagrama de caso de uso. Tenemos lo que se llaman los hombrecitos palitos, que vienen a ser los diferentes tipos de usuario que tengo, y el proceso que este usuario va a hacer dentro de mi sistema. ¿Sí? Entonces se dibuja, cuando ustedes vayan a los software que les permite generar, los software que generan diagramas de UML, tienen que buscar el diagrama de caso de uso y les habilita un set de representaciones, y el de clase le habilita otro set. Tiene diferentes componentes gráficos según el diagrama que quieran hacer. Profe, Este es uno completo. Sí. cuando hablamos desde el punto de vista de un usuario, un sistema puede tener diferentes categorías de usuarios. Tal cual. Hay usuarios que pueden administrar, otros solamente ver. Sí, señor. Entonces ahí nosotros tendríamos que representar todos. Voy a tu pregunta, me vino el pelo. Fíjense lo que pregunta Dani. Fíjense esto, en principio. Fíjense que acá tengo un usuario, ¿sí?, que genera diferentes procedimientos, que usa diferentes procedimientos de esto. Este rectángulo es el sistema de información, que tiene un título, digamos. Sí lo vimos así, profe, pero no lo vimos con ese nombre. Ah, sí. ¿Y con qué nombre lo vieron? La punta estaba en estos gustos. Vos no te Puede acordás de ser, nada. pues los casos, diagramas de casos de uso son muy usados en muchas metodologías. Entonces, acá tengo el sistema, acá tengo los procesos básicos del sistema que usa el crítico de comida, que es un tipo de usuario. Y fíjense cómo de este lado tengo un usuario y acá tengo otro usuario. Entonces, este inicia el caso de uso, empieza a hacer algo con el sistema y este recibe salidas del sistema. ¿Sí? Tenemos los que inician, los que receptan. Y recién Dani preguntaba, dice, pero ¿puedo tener usuarios como calificados? Porque una cosa es el usuario crítico de comida que usa cosas del sistema, y otra cosa es el administrador del sistema de restaurante. Entonces, sí tengo, y se puede hacer al costadito, lo que se llama un diagrama de usuarios. Y ahí reflejo esto que vos decís. Importancia, herencia, puedo reflejarlo acá al costado. Se suele hacer al costado, pongo también los palitos, pongo linitas y pongo jerarquización de usuarios. Si no, puedo poner acá otro palito que diga administrador. Y el administrador va a entrar también en estos casos de uso a hacer otras cosas. Y va a haber otros casos de uso que solamente van a poder trabajar el administrador. O sea, en este rectángulo va a estar todos los posibles accionares de todos los usuarios del sistema. Entonces, no todos los globitos van a estar generados por el mismo usuario. O sea, por ejemplo, en este caso, disculpe que lo corte, pero o sea, supongamos tenemos un diagrama de uso en general, que por ejemplo, en este caso tenemos el crítico de comida y el chef, que son dos usuarios distintos. Sí. Pero después estaría el cliente que, bueno, a ver, no sé, o otros roles, digamos, que puede haber más acciones en el restaurante. Tal cual. Vos tenés el proveedor del restaurante y ni te bebe el vino, ni te paga la comida, ni te prueba la comida. Pero te Necesito poner otro globito que diga suministra. Claro, la atribución de Suministra, me quedó muy fea la palabra, pero fíjense que tengo ese sí o sí, es un usuario del sistema, sí o sí necesito un proveedor en un restaurante, pero ninguno de esos te hace nada. Lo tendrías acá también, porque viene con un producto. ¿Sí? Lo tendrías acá el proveedor, que no te usa ninguno de estos, pero acá aparecería otro más. ¿Sí? Entonces, este es un diagrama muy simplificado. Los diagramas de caso de uso son mucho más grandes, con muchos usuarios. ¿Sí? También esa es otra manera de proponer el alcance. Yo puedo decir, cuando estoy diseñando qué voy a hacer de todo lo que registré como necesidades, decir, bueno, me voy a concentrar en todo lo que necesito desarrollar para el crítico de comidas. Entonces, por ejemplo,
en un hospital, yo puedo decir, me voy a concentrar en la administración de todo lo que necesite el paciente. Entonces, esa es otra forma de definir el alcance. O sea, poner un límite. Yo digo, de todo el sistema me concentro en aquellos casos de uso, aquellos procedimientos que van a abastecer al paciente. En ese caso tomé el usuario. Si digo, me voy a concentrar en abastecer a la secretaría, ¿sí? En ese caso estoy tomando una sección del lugar. O si digo, desde que llega el paciente hasta que se va con un diagnóstico, yo voy a desarrollar todo lo que está en el medio. Esa es otra manera de definir el límite. ¿Sí? Pero esto sirve mucho para definir límites cuando yo estoy diseñando. Es decir, bueno, es más, esto sirve para distribuir entre los programadores. El programador dice, che, vos ocupate del módulo probar comida y yo me ocupo de esto. Porque acá nos está mostrando, pero en realidad hay flechitas y rayitas entre estos globitos, indicando la relación entre los casos de uso. Y eso es muy común. Es muy común que en un equipo de programadores yo tenga gente programando un caso de uso y gente que tengo programando otro. Pero para eso necesito primero diseñarlo, porque si no, ¿cómo divido? Yo tengo que administrar el equipo de programadores. ¿Cómo divido a quién le toca qué? Y que tenga lógica, ¿no? Y que no se me superponga, no se pise lo que desarrolla uno con el otro. Entonces, esto es re útil, re contra. Porque los globitos los puedo asignar a diferentes programadores. ¿Sí? Este es el otro que van a hacer. Y sí o sí necesito primero tener todo lo anterior. Igual, a partir de acá, este es un diagrama de estado, este es otro diagrama de estado, diagramas de secuencia, donde se van a encontrar, acá me quedó, diagrama de secuencia. Ven que les muestro esto como ejemplos de diferentes formas de graficar diferentes aspectos del sistema. ¿Sí? Todos son gráficos, o sea, todos tienen representación gráfica para diferentes cosas. ¿Estamos con esto? Ah, estamos. Yo lo digo tan livianamente. No quiero hacerlo sentir mal, pero... No.